Comenzamos con el Nun Dalet, que es un poco la continuación del tema de la tefilá. Estamos en ese tema. Y el tema es Dinim Ashayachim leishtabach. Algunas alajot que tienen que ver con ishtabach, que es la brajá que finaliza la primera parte de la tefilá, que son los pezukei de Zimbra, ¿sí? Los capítulos de alabanza que tenemos ahí. Top. Entonces, como ustedes saben y recordemos, la tefilá empieza con brajot, birkot hashachar, bendiciones matutinas. Después seguimos con los korbanot, sacrificios de Julei, y luego empezamos con Pesukei de Zimbra, con los capítulos de alabanza, de cántico, que empiezan con la brajá de Baruch Sheamar, Be'aya Olam. Sí, más o menos, sí. Los Ashkenazim empiezan primero con Mizmor Shir Hanukat Habayit de David. Estoy hablando de los Ashkenazim. ¿Cuáles son los otros? Disculpe la pregunta, disculpe la pregunta. Los otros son Ashkenazim vendidos, se llaman. Hay Ashkenazim, ¿cómo se dice? Originales. Perdón, ¿sí? De cepa, de pura cepa. Es unas canasías como sefardí, como... ¿Qué pasa? Hay algunos que quieren ganar de los dos lados. ¿Qué? Un poco de los Ashkenazim, un poco de los Sefaradim. De acuerdo al día y a la situación. ¿Qué? Top. Entonces el Nusach Ashkenaz, el texto Ashkenaz, si ustedes ven en los Sidurim, empieza Pesukei de Zimbra con Mizmor Shir Hanukat Habayit de David. Y luego dicen Baruch Sheamar. Y luego continúan Odu Hashem Kiru Bishmo, Odu. La costumbre sefaradí y la costumbre sefarad de los Ashkenazim, o sea, Ashkenazim sefarad, que es la costumbre también que hay aquí en Mahon Meir. Entonces se empieza con Odu. Odu Hashem Kiru Bishmo, Diva Mirolotav, algunos Pesukim, Mizmor Shir Hanukat, y recién luego se dice Baruch Sheamar. Aval, sea lo que sea, Pesukei de Zimbra tiene una braja anterior y una braja posterior. La braja anterior es Baruch Sheamar y la braja posterior es Ishtabach. ¿Ceder? Muy bien. Ya. ¿Cómo Ishtabach no era antes? ¿Más? Ishtabach no termina en los pseudos de Zimbra. Mejor. Por eso es la posterior. ¿Sí? O sea, Baruch Sheamar y Ishtabach son los dos lados del sándwich. En el medio tenemos todos los Mizmorim, todos los capítulos de Pesukei de Zimbra. Empezamos con Baruch Sheamar y terminamos con Ishtabach. Ya fue. Allá. Hay una regla en la halajá, que es la siguiente. Si yo digo dos brajot, una seguida de la otra, lo que se llama braja asemuja lejaberata. Una braja que es continuación de la otra. O sea, quiero aclarar. A veces uno dice brajot una detrás de la otra, pero no es continuidad de la anterior. Es, bueno, se pusieron ahí juntas, pero no tienen realmente que ver una con la otra. Sadar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dos brajot, que una es la continuación de la otra. Entonces, lo que va a suceder en un caso así es que la segunda brajá no va a comenzar con el texto Baruch Ata Hashem, sino solamente va a terminar con el texto Baruch Ata Hashem. ¿Entendieron? ¿Qué voy a decir? Sí. ¿Ah? Como la mirada. Ya sabemos. O sea, eso lo encontramos en varios lugares. Por ejemplo, Ishtabach. No empieza Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Ishtabach Shimcha, ¿no? No. ¿Cómo empieza Ishtabach? Sin Baruch Ata Hashem. ¿Por qué no empieza con Baruch Ata Hashem? Es una braja. Pregunta. ¿Sadar? Ya fe. Después, vayamos a
Vayamos a la braja del Shema, del Shema. ¿Najón? La primera braja del Shema. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or ubore choshech, oseh shalom ubre takot, ta 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 ta. Baruch ata Hashem yotzer hameorot. Y luego, ¿cómo seguimos? Ahavat olam. ¿Cómo tendría que haber empezado? Es una braja. ¿Cómo se empieza una braja? ¿En la mitad o con Baruch ata? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ahavat olam. Y no empezó con Baruch ata. ¿Por qué no empezó con Baruch ata? No es la primera. ¿Ah? No es la primera braja. Najón. Porque es una braja que es semujá, que está junto con su compañera anterior. Complementa. No es complementa, es una braja que es parte del grupo de brajot. Y por eso, como la primera braja empezó con Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ahora todas las brajot de ese grupo no van a comenzar con Baruch ata Hashem y solamente van a finalizar con Baruch ata Hashem. Y por eso empezamos a Ahavat olam y terminamos Baruch ata Hashem abocher be'amo Israel be'ava. Luego decimos el Shema y otra vez viene la braja de Geulá. Y no empezamos Baruch ata Hashem, sino Be'atziv, Be'nachon, Be'kayam, Be'yashar, Be'ne'eman. Y solamente al final, Baruch ata Hashem, Gal Israel. ¿Por qué no empezamos con Baruch ata Hashem esas brajot? ¿Por qué? Porque cada una es compañera de la anterior. Es un grupo. ¿Ves, Dios? Si dijéramos Vale. Jacob y Doró. ¿Ah? El grupo cambia porque es con Baruch. No. Jacob y Doró no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Escucha bien lo que estoy diciendo. Pasemos a la Shemona Esre. ¿Cómo empieza la primera braja de la Shemona Esre? Baruch ata Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu Elokei Abraham, Yitzhak, Jacob. Baruch ata Hashem Magen Abraham. ¿Cómo tendrá que empezar la próxima braja? Baruch ata Hashem Ata Gibor. Y no empieza Baruch ata Hashem Ata Gibor. ¿Por qué? ¿Por qué no empieza con Baruch ata Hashem? ¿Ah? Porque es compañera de la anterior. Y por eso, ninguna de las brajot de la Shemona Esra empiezan con Baruch ata Hashem, solamente la primera. ¿Entendieron el concepto? Entonces, cada vez que tengo una braja que es acompañante de la anterior, semujaleja beratak, acompañante de su compañera, nunca va a empezar con Baruch ata Hashem y solamente se va a sellar con Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem, Mechaya Metim. Baruch ata Hashem, Akel HaKadosh. Baruch ata Hashem, Chonen Adat. Baruch ata Hashem, Rofei Chole Amo Israel. Baruch ata Hashem, Amevarech et Amo Israel Bashalom. ¿Ah? El final de la. Sí, Sella. claro. Es braja. Es braja. Es un sello, sí. Pero, ¿sí? Como es una braja que es acompañante de brajot anteriores, entonces solamente se sella con el texto de Baruch ata Hashem, pero no se comienza con Baruch ata Hashem. Es como si el primer Baruch ata Hashem es Baruch ata Hashem. 2 puntos. Magen Abraham, Remetim, Atakadot, ¿entienden? 18. Ya fue. Lo mismo en las brajot del Shema. La primera braja, Baruch ata Hashem, Yotzer or ubore choshech, ese es el comienzo. Y eso va a servir para las demás brajot, para la braja de Ahavat olam y para la braja de Gal Israel. Ya fue. Entonces dice Shulchan Aruch. O sea, pero todo el uso se cuenta como brajot separadas, no cuentan como una sola braja. Todas son brajot separadas. Okay. Del mismo grupo. Pero en el tema de comenzar con Baruch ata Hashem, no se comienza en esas brajot con Baruch ata Hashem porque vienen a acompañar a la braja anterior. Okay. Pero, La primera. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo de esa manera? El objetivo es de que en el momento que tú empiezas un grupo de brajot, entonces en el momento que dijiste las palabras Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam en la primera braja, eso te incluye
el comienzo de todas las brajot. Del Y mismo por eso, de ese mismo grupo. Y por eso lo único que vas a tener que hacer en cada brajá es finalizar la brajá con el sello de brajá. Baruch atah Hashem, Aboher vamos Israel Baba. Baruch atah Hashem, Gal Israel. Eso es en las brajot del Shema. Y después, en las Shmona Esrei lo mismo. Baruch atah Hashem Mechayametim, Baruch atah Hashem Akel HaKadosh, Baruch atah Hashem Kohen Adat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Todo. Entonces, luego de todo este prólogo, entendemos por qué la braja de Ishtabach no empieza con las palabras Baruch atah Hashem. ¿Por qué? Porque ¿en qué está apoyada la braja de Ishtabach? ¿En qué braja? En Baruch She'amar. Yafé, yafé. Ahora, la braja de Baruch She'amar realmente no empieza con Baruch atah Hashem, pero en la mitad sí dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam האל האב הרחמן מהולל בפי עמו משובח ומפואר וכו' Baruch atah Hashem melech מהולל בתשבחות. Entonces tiene comienzo de Baruch atah Hashem y tiene final de Baruch atah Hashem. עכשיו, pero aquí hay una pregunta. Teóricamente, la braja de Ishtabach no está junta a Baruch She'amar. ¿Por qué no está junta a Baruch She'amar? Hay un montón de Mizmorim ahí. Textos. Porque todos los Mizmorim de Pesukei de Zimra están en la mitad, ¿no? Odu, Yehi Jebot, Ashrei Yoshvei Betecha, Aleluka, 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 Vayevarech David, Shirat Hayam. No, ¿qué quedó ya? No, yo estoy ahora en Pesukei de Zimra. Anterior. Sí, sí, sí. ¿Qué? Entonces, aquí aparentemente podríamos decir que la braja de Ishtabach no es una braja que está junto con Baruch She'amar, porque tenemos todos los capítulos de intermedios de Pesukei de Zimra. Entonces, teóricamente, habría que empezar Ishtabach también con las palabras Baruch atah Hashem. ¿Sí? O sea, no nos podríamos apoyar en la braja de Baruch She'amar para decir, esta es una braja semujá que está junto a su javerá, a su compañera, que es la braja de Baruch She'amar, y por eso no hay que empezar con Baruch atah Hashem. No está semujá. Hay muchos capítulos de Teilim en la mitad entre Baruch She'amar e Ishtabach. Entonces, fíjense, dice el Shulchan Aruch, Ishtabach ena potachat be Baruch, no empieza con Baruch, lefi she'i semujá le Baruch She'amar, porque está junto y está apoyada en Baruch She'amar. Pero Baruch She'amar tampoco empieza. Rega, aclaré, abre el Baruch She'amar, no empieza con la braja, pero luego en la mitad empieza Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam האל האב הרחמן המהולל ולפי עמו Baruch atah Hashem melech מהולל בתשבחות. Entonces empieza y termina con Baruch dos veces. Entonces ahí יפה. עכשיו ששתיהם נתקנו על פסוקי דה זמרה, זו לפניהם וזו לאחריהם. nosotros tenemos que entender, ¿sí? Les vamos a dar un ejemplo. Una persona que come algo, comió pan. Entonces, ¿qué tiene? Tiene brajá lefanea. Primero tiene la brajá. ¿Qué brajá dice antes de comer? Hamotzi. Y cuando terminó de comer, ¿qué dice? Birkut Hamazon. Ya fe. Pesukei de Zimra es lo mismo. Solamente que en lugar de comer pan, comemos alabanzas. Decimos alabanzas. ¿Cuál es la brajá anterior a las alabanzas? ¿Cómo se llama? Baruch She'amar. ¿Y cómo se llama la brajá posterior después de las alabanzas? Ishtabach. Ishtabach. בסדר? יפה. עכשיו, si ya estamos en Birkat Hamazon, ahí sucede también el mismo fenómeno. ¿Cómo empieza la primera brajá del Birkat Hamazon? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hazan et haolam kulo betuvo, ta 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 ta.
Baruch atah Hashem azan et hakol. O sea, empieza con Baruch atah y termina con Baruch atah. ¿Cómo empieza la segunda braja? No de leja. ¿Por qué no empieza con Baruch atah Hashem no de leja? Porque ya es mejor. Pegada ¿Ah? a la- ¿Mejor? No empieza con Baruch atah Hashem. Empieza no de leja. Seguimos. Baruch atah Hashem a la Aretz vel Amazon. ¿Por qué no empieza con Baruch atah? Porque es semuja leja beratá. Porque es una braja que está continua, está junto a la braja primera. Entonces por eso no empieza con Baruch atah Hashem. Luego viene la tercera braja del Birkat Hamazon. Ubenei Yerushalayim Rachem na Hashem Elokeinu sea al Israel Ameja. Ubenei Yerushalayim Ira Kodesh Baruch atah Hashem Boneh Berachamav Yerushalayim Amén. Que construya Yerushalayim. ¿Por qué la braja de número 3 del Birkat Hamazon no empieza con Baruch atah? Por lo mismo. O sea, la segunda braja, la tercera braja del Birkat Hamazon no empieza con Baruch atah. ¿Por qué? Porque es semuja leja beratá, porque está junto con la primera braja. Se podría decir porque están agrupadas, por eso Najón. no... En el momento que yo tengo un grupo de brajot, solamente la primera del grupo empieza con Baruch atah Hashem y termina con Baruch atah Hashem. Todas las demás solamente sellarán con Baruch atah Hashem y no comenzarán con Baruch atah Hashem. Entonces después de Ishtabach se vuelve a decir Baruch. Ya fe. Después de Ishtabach hacemos Kadish y Barjú, pero ahí empezamos ya un grupo nuevo, ya es un nuevo grupo de brajot. Ahora empezamos la braja de Shema. Entonces decimos Baruch atah Hashem, Yotzer Or Ubore Choshech, José Shalom Ubret Hakol. Es otro grupo. Allá. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cuándo es una braja semuja leja beratá? Cuando viene inmediatamente después de la braja número 1. Pero aquí, después de Baruch Shamar, yo no digo inmediatamente Ishtabach, yo digo muchos capítulos en la mitad. Entonces, dice la Mishnah Brura, Aleph. Ve'af al gav de psukim apsikim enehem. A pesar de que tenemos pesukim que interrumpen entre Baruch Shamar e Ishtabach, lo heve efsek, no se considera interrupción. כמו ברכה אחרונה שבקריאת שמע, או שבהלל, שגם כן אינה מתחילת בברוך מאי תמה. Hacen parte del mismo grupo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay todos esos capítulos, sigue siendo el mismo grupo de brajot. Ishtabach es brajá de Pesukei de Zimbra, como Baruch Sheamar. Solamente que una es brajá anterior y la otra es posterior. El mismo ejemplo tenemos en Alel. Alel. ¿Cómo empieza Alel? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu v'tzivanu, לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל, aleluca, capítulos, y luego decimos la braja posterior. ¿Cómo empieza la braja posterior? No con Baruch atah Hashem. Yelelucha Hashem Elokeinu, Baruch atah Hashem, melech meulal v'tishbachot. ¿Por qué no empieza con Baruch atah Hashem? Porque está junta con la braja del comienzo del alel. Entonces, por ese motivo, no empieza con Baruch atah Hashem. Y ahora, vayamos al braja después del Shema. Nosotros decimos la braja de a la mañana. Birkat Yotzer, que empieza con Baruch atah Hashem. Yotzer Or Ubore Choshech, José Shalom Ubret Hakol. Y seguimos, Ameir, la Aretz, Kedushah, Kadosh, Kadosh, Baruch Kevod. Baruch atah Hashem Yotzer HaMeorot. Ahí terminó la primera braja. ¿Cómo comienza la segunda braja? Sin Baruch atah Hashem, porque está junto con la braja anterior. Entonces comenzamos Ahavat Olam. ¿Fe? Muy bien. Baruch atah Hashem Abocher Be'amo Israel Be'ava. Shema Israel Hashem Elokeinu. Terminamos el Shema. Y luego continuamos con la próxima braja del Shema. Be'yatziv v'nachon. O sea, ¿por qué no empieza Baruch atah Hashem Be'yatziv v'nachon? Es braja, ¿no? ¿Cómo termina? Baruch atah Hashem Gal Israel. ¿Por qué no empieza con Baruch atah Hashem? Semuja leja beratá. Pero hay una pregunta. No es semuja leja beratá. Está el Shema que interrumpe entre la braja de Ahavat Olam y la braja de Gal Israel.
Hasta que no se dice Beretzit, para mí no ha terminado el Shema. Claro, sigue todavía. Entonces, como dentro del Birkat Hamazon. entonces el Shema Israel aquí no interrumpe porque es la mitzvah. Sí. El Shema es la mitzvah que viene acompañada de brajot anteriores y posteriores. Como Pesuke de Zimbra, braja anterior, Baruch Shamar, Pesuke de Zimbra y braja posterior. Todo se considera el mismo paquete. Entonces, por ese motivo, luego de la primera braja, todo lo demás es braja semujá, es braja que está unida a la primera, y por eso no empezamos con las palabras Baruch Atah Hashem y solamente sellamos la braja. ¿Cómo braja? Baruch Atah Hashem, Gal Israel, Baruch Atah Hashem, cada braja en su lugar. Se vuelve a sellar en Gal Israel. Najón. Y se arranca Najón. el Shema. ¿Por qué? ¿Por qué se sella en Gal Israel y no se empieza con la braja? Baruch Atah Hashem, porque nosotros otra vez la acoplamos a la braja anterior. A la braja anterior. O sea, la braja anterior tampoco no empezó con Baruch Atah Hashem, porque ella está acoplada a la braja anterior, que es la braja de Yotzer. ¿Sabes? Entonces, una básicamente está acoplada a la compañera hasta que llegamos a la primera, que es así, comenzamos con Baruch Atah Hashem y terminamos con Baruch Atah Hashem. Ese es el concepto alágico de Berajá Asemujá Lejaberatá. Berajá que está unida a la Berajá posterior. ¿Entendido el tema? ¿Entendido el concepto? ¿Entendida la idea? Sí. Yofi. La milá está conectada con todo el Real Shema. Sí. No. No, si terminamos- Pesuke de Zimbra es un equipo. Brajot del Shema es otro equipo. Brajot de Shemona Estre, otro equipo. Pero, o sea, para que empiece como Berajá, tiene que decir. Baruch ok, Atah Hashem. no. Ah, pero empieza. ¿Cómo empieza la primera braja de la Shemona Estre? Hashem, Baruch Atah Hashem. Eloqué Abraham, Eloqué Isaac. No menciona Eloqué, no Melech Abraham. Baruch Atah Hashem. Lo que O sea, Eloqué, con Baruch Eloqué. Atah Hashem eso es Berajá. Sí, sí. Claro, Ok. así comenzó. נכון. אז נכון, hay brajot que se dicen Melech Haolam, אבל empezamos con Baruch Atah Hashem. Pero, ¿por qué Baruch Shemar no empieza con Baruch Atah Hashem? Entonces eso es como una alabanza anterior. Y nos ¿Qué? parte. ¿Por qué no empezó? No, hay que ver, porque obviamente no empieza desde el principio con Baruch Atah Hashem. Creo porque hay una cantidad de palabras que se tienen que juntar, creo que son 87 palabras que forman la palabra paz. Peizain, que es paz es como joya, ¿ves? Hay algo ahí especial, pero al fin y al cabo, ahí también empezamos con Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, ha'el ha'barachman, y terminamos Baruch Atah Hashem, Melech Meulal V'Yiteshuvah. Entonces tiene principio de Baruch Atah Hashem y final de Baruch Atah Hashem. Ya fue. Rap, no es para que no se despeguen, que casi siempre nunca se hace una interrupción ahí, sino que seguimos como de largo, para No. en la abierta y en... La lógica es de que en el momento que tú empezaste un grupo de brajot con el título de Baruch Atah Hashem, entonces eso te sirve Para todo el grupo. para todo el grupo. Y solamente la brajá al final hay que sellarla con su sello. Baruch Atah Hashem Mechaya Metim. Baruch Atah Hashem Akel HaKadosh en la Shemona Esre, ¿בסדר? O en el Shema Baruch Atah Hashem Abocher B'Amo Israel V'Ahava Gaal Israel, etc. זהו, muy bien. עכשיו les hago una pregunta. Las brajot matutinas, Esas todas tienen principio y final. Sí. Baruch Atah Hashem Asher Natan L'Sechvi Binah L'Abchim Beno Melach. Baruch Atah Hashem Shelo Asani Goy. Baruch Atah Hashem Shelo Asani. ¿Por qué todas empiezan Baruch Atah Hashem? Después de la braja de Anotel L'Sechvi tendremos que decir Shelo Asani Goy. Baruch Atah Hashem lo da.
¿Por qué no tiene esa misma lógica? No depende uno de otro, porque cada una es independiente. Estamos Ya fe. viendo por cosas Porque si independientes. no necesitamos una que se Aznajón de que en el Sidur esos brajot vienen juntas. Sí, están escritas juntas. Pero no es la categoría de brajá grupal. ¿Por qué? Porque cada brajá se hace por otro motivo. Cada una cosa distinta. ¿Sí? Cuando me visto, Malvi Sharumim. Cuando me pongo los zapatos, ya salí con Tzorki. Cuando caja, me genita de Amabir Shena Meinai. ¿Saben? Entonces, sí. Entonces, Najón de que nosotros las llamamos a todos, a todas, brajot matutinas. Pero en sí, cada brajá es independiente. ¿Qué? A pesar de que hay una excepción, o dos excepciones. ¿Cómo empieza la brajá de la Neshama, que decimos en la mañana? lo que hay neshama. Lo que hay neshama se puede ver y atavirar ¿Cómo tendría que haber empezado? Usted no puede mencionar el nombre de Hashem recién levantado. No, sin hacer nefilá, ¿no? Sin lavarse Pero las ya manos. en esa Si está aplicado, puedo decir con las manos sucias. Con las manos. A ver, es un netilá. ¿Cómo terminó la brajá? Baruch Hashem Mahasin Shamot, ¿cómo dice la brajá al final? Final. Eso yo lo hago en la vela. Nosotros Por acostumbramos, la mañana es. está unida con la estilaya, nosotros cuando estudiamos estas brajot tenemos que tratar de recordar lo que ya estudiamos antes. Tenemos que tratar, no siempre lo logramos, pero tenemos que recordar. ¿Sí? Nosotros acostumbramos a lavarnos las manos y hacer Netilat Yadayim y decir al Netilat Yadayim al principio según la Kabbalah. Pero según el Talmud, la brajá de Netilat Yadayim se dice casi al final de todas las Birkot HaShachar. ¿Sí? ¿Najón? Por eso primero uno se sienta en la cama, luego se levanta, luego se viste, luego va al baño. Bekitsur, el orden, ¿sí?, del Talmud no es específicamente como el orden que nosotros le damos hoy en día a las brajot. Nosotros vamos más de acuerdo al orden de la Kabbalah y por eso le tenemos miedo al Ruach Ra, al espíritu, ¿sí?, A ese sí le tengo terror. al espíritu iraní que tenemos en las manos y por eso tenemos que hacer Netilat Yadayim. Es que ¿Ah? los sabios dicen que hay que purificarnos las manos para poder comenzar nuestras Najón, labores. Najón, pero en el Talmud, en la Gemara, ¿sí?, la brajá de Netilat Yadayim no es la primera, es una de las últimas. O sea, nosotros, según la ley de la Gemara, podríamos hacer muchas brajot antes de la brajá de Netilat Yadayim. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Cuando una persona se levanta, ¿lo primero que hace es lavarse las manos? No. Ah, en la lógica. En la lógica. ¿Qué hace la primero? ¿Qué hace lo primero? Antes de vestirse. Primero te sientas en la cama, ¿no? ¿Najón? Ya fe. Te sientas en la cama. Luego te levantas. Luego te pones un zapato. ¿Najón? Luego vas al baño. Luego te vistes. O sea, hay muchas cosas antes de lavarse las manos. En la lógica. Esa es la lógica de la Gemara. Esa es la lógica de la Gemara. Así dice la Gemara. Que ese es el orden. Mejor, ¿qué es más lógico decir primero? ¿La brajá de que me regresaste el alma o Netilat Yadayim? ¿Qué brajá? El alma. El alma. Para poder abrir Mejor, para poder mejor. ¿Qué es más lógico decir? ¿Primero la brajá del baño o la brajá de Netilat Yadayim? ¡No! Primero voy al baño. Luego me lavo las manos. Si tiene vaselilla, no ¿Ah? lo tiene aquí. Pero es como hacer el baño. Antes lo baño. Es como hacer el baño. Pero otra vez, eso de que tú te pones hoy en día el agua al lado de la cama, no está dicho en la Gemara. Eso lo dijo el Arias Kadosh. No está en el Talmud. Está en el Zohar, no está en la Gemara. Yo estoy hablando de la ley de la Gemara. Según la ley de la Gemara, hay un orden lógico de cómo uno se levanta. Primero, ¿qué se hace cuando uno se levanta?
Luego te sientas en la cama, luego te levantas, luego te vas al baño, entonces todo el orden de las brajot, ¿sí? Tiene una lógica del orden de cómo se dicen las brajot, de acuerdo a las cosas que una persona va haciendo al levantarse, ¿sí? Nosotros en ciertas cosas invertimos el orden porque, como dijimos, le tenemos miedo al espíritu iraní que se nos mete en las manos, que se llama Ruach Ra, y por eso no nos tocamos los y no hacemos caja y por eso, no, primero Netilat Yadayim, no te muevas sin Netilat Yadayim, no camines 4 amot, ¿sí? Con la energía palestina, no sé, llámala como quieran. Una pequeña pregunta. Allá. Entonces, todo eso no se considera brajá asemujá lejaberata, sino que cada brajá se hace de acuerdo a lo que vamos haciendo, de acuerdo a lo que hacemos cuando nos levantamos. ¿Sí? Por eso cuando me visto digo Malvish Sharumim, y cuando me pongo zapatos digo Rokar Salamaim, ¿sí? Pero alágicamente no se considera brajá asemujá lejaberata. No es un equipo de brajot como las brajot del Shema, o las brajot de la Shmona Esre, o la brajá de Pesukei de Zimra 1 y 2, o las brajá del Alel 1 y 2. No, es otra cosa. No son un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿Ves? Digo, mejor. Hasta tal punto que según el Rambam, si alguna de las cosas no las puedes hacer en ese día, no dices la brajá. Si tú un día estás enfermo y no te vistes, según el Rambam, no dices Malvish Sharumim. en Yom Kippur no se pone zapatos. Mejor. No dices Shazal y Kol Tzorki. O sea, cada cosa de acuerdo a lo que vamos haciendo. ¿Ya fe? Pero ahora volvemos a la brajá de Elokai Neshama. ¿Por qué la brajá de Elokai Neshama? Sí, que es una brajá larga. Sí, generalmente caja. Las brajot cortitas no empiezan con Baruch Atah Hashem y terminan con Baruch Atah Hashem porque son cortitas. ¿Sí? Pero las largas empiezan con Baruch Atah Hashem y terminan con Baruch Atah Hashem. A no ser que sea brajá semujá lejaberata, a no ser que sea una brajá que está junto con la brajá anterior. Entonces preguntan, ¿por qué Elokai Neshama no empieza con Baruch Atah Hashem? Porque dicen que esa brajá está pegada a la brajá de Asher Yatzar. O sea, la brajá del baño, que es la brajá del cuerpo, y luego la Elokai Neshama, que es la brajá del alma. Pero hay sidurim, que la brajá de Elokai Neshama no se dice después de Asher Yatzar, sino que aparece luego de Birkot Torah, de las brajot de la Torah. Sí, después una exacta. Hay decirle que son así exactas. Ahí estaba el Ahí ingresa lo que dice la Biblia. El problema que tenía es cuando no poner la lógica. Con el estómago que quiere hacer yachar, porque no lo va a hacer. Entonces ¿Quién es Shama está hablando ahí? Ni siquiera el Nefesh, ni el Shama. hay excepciones, Bejorofen. Entonces entendimos. Baruch She'amar e Ishtabach son brajot hermanas. En el momento que son hermanas, Ishtabach es como si estaría junto con Baruch She'amar, y por lo tanto Ishtabach no va a empezar con las palabras Baruch Atah Hashem, porque es Semujá, está junto con su compañera, que es la brajá de Baruch She'amar. ¿Entendido? Y afirmo. Kadima. Bet. Termina con Baruch Atah Hashem también. ¿Cuál? Mejor. Porque Porque esas son más grandes, son más largas. La brajá, ahí también hay una discusión. Tenemos Asher Kidishanu b'mitzvah betzivanu la asok b'divrei Torah. Esa mitzvah, esa brajá es birkat mitzvot. Brajá de mitzvah, de estudiar Torah. Y luego continuamos ve'arev na Hashem Elokeinu et divrei Toratcha befinu. Y esa no empieza con Baruch Atah, también continúa. Es la continuación. Porque es la continuación de la brajá. ¿Sí? Y por eso termina Baruch Atah Hashem. ¿Sí? Amelamed Torah al Amo Israel, el que le enseña Torah al pueblo de Israel. Ya fue. Muy bien. Kadima.
Deja Modeani no es brajá. Modeani no es brajá. Y por eso se puede decir con manos sucias y sin netilá y nada. ¿Sabes? La que empieza. Brajá, señores, brajá es cuando hay Baruch Atá Hashem. Eso es brajá. Aznajón, si yo te digo te amo, te quiero y zeo, también te doy una brajá. ¿Sabes? Que te vaya bien en la vida. ¿Eso es una brajá? Sí, es una brajá. Sí. Pero para nosotros brajá es Baruch Atá Hashem. ¿Sí? Claro, entonces mayormente los judíos han fijado como la costumbre del año 2, mayormente la costumbre, ¿sí? Como la lista. En eso el Ariá Kadosh se hizo más fuerte que la Gemara. Wow, sí, Mi cuñado es rabino y una vez mi hermana se dijo, dele a Moshe una braja. Y vino, me puso la mano y me dijo, Shakol Miabiba. Yo lo miraba así. Menos mal que no dijo Boré Pelín, me lo comí. Top, Kadima. Y se la recibí. Hay dos brajot. Boré Pelín, me lo comí. Baruch Atá, qué rico está. Top, Kadima. Esta nunca la había escuchado. Top, Kadima. Bet. Top, una alhaja más. En la nota menajarme, pues que estuvimos Gemara, dijimos que la Gemara se nos va a enojar. En la nota menajar melech meulal betishbachot, el ajarjei haolamim, shesham usium aberaja. No hay que contestar amén, ¿sí? Hay un texto aquí que Canidé tenían ellos, luego de decir las palabras meulal ela, ajar melech el, chai haolamim. Kitzur, como nosotros tenemos el texto de la braja de Ishtabach, Ishtabach Shimcha, Baruch At Hashem, Kel Melech Gadol, Baruch At Hashem, Melech Kel, Chei Haolamim. Ahí se contesta amén, donde termina la braja y se acabó el asunto. Top. Sheshamu Sium Aberaja. Ahí se acaba la braja. Ya fue. El grupo. Top. Y vamos a leer un pedacito más del Seif Gimel. Amesaper ben Ishtabach leyotzer, Abera y Beyado. Ay, no. Terminó Ishtabach. Terminó Ishtabach. ¿Qué pasa después de Ishtabach? No, antes de Barjú, Kadish. Hatzi Kadish. Pero cuando terminó Ishtabach, básicamente terminamos el grupo. Por eso se dice Kadish. Ya fue. Para dividir entre el grupo de Pesukei de Zimbra con el Shema y sus brajos. Aquí es fácil de pecar. Entonces, cuando terminó ese grupo, se despierta a veces la necesidad de hablar. Entonces dice Shulchan Aruch, la persona que habla entre Ishtabach y Yotzer, Averá y Beyado, está pecando. Averá y Beyado. Tiene que volver a... De Joser Alea Morjea Milchama. Y tiene que regresar a su casa cuando se alistó para ir a la guerra. En la Torah está escrito que no en Milchemet Mitzvah, en Milchemet Reshut, en un tipo de guerra, hay varias personas que cuando van a la guerra están eximidos de ir a la guerra y los regresan a la casa. ¿Quiénes son? Que alguien miedo con una disculpa. El que tiene un viñedo y no lo redimió. El que tiene casa y no la... ¿Ah? No ha vivido en ella, No la inaugurado. No la inauguró. El que tiene mujer... No la inauguró. No la armado. Sí, o sea, no, se casó.
Se casó con ella y no pasó a convivir con ella. Dice la Torá que vuelva a su casa. Está libre. ¿Qué? ¿En serio, verdad? Sí, Si él se casa y justo... ¿Sabe? Hay muchos detalles, lo digo en forma general. Y hay otro caso que dice ahí. Ayare beraja levav, el que tiene miedo. ¿Sí? Mahloket en la Gemara, ¿miedo de qué tiene? Hay quienes opinan que tiene miedo cuando ve un fusil, ¿sí? Se le caen los pantalones. Se hace encima. No quieren matar a ¿Sí? alguien. Se hace pipí porque tiene miedo, ve el fusil, ve el rifle, escucha un cañón, escucha un cohete. Entonces, señor, usted me va a... ¿Qué me va a hacer? Me va a infectar a los compañeros, entonces por favor se vuelve a la casa. ¿Entiendes? Pero viene Rabbi Akiva y dice, no, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, uno de los dos, dice, no tiene miedo de los rifles, tiene miedo de sus pecados. Sus pecados. No, de su pecado. De que le quiten el mérito de estar vivo. Una persona que tiene pecados, entonces Se asusta de su pecado. las balas del enemigo buscan a los pecadores. Ya pueden entrar. ¿Ah? ¡Oh! Ya fe, ¿qué pecado? ¿Qué hizo? Mató a alguien, robó, hizo adulterio, profanó Shabbat, robó, habló la Shonara. ¿Qué pecado hizo? Entonces dicen Hazal, un ejemplo, que habló entre la puesta de tefilín del Yat y del Rosh. Ese es un ejemplo. O aquí. O, dice el Shulchan Aruch, habló entre Ishtabach y Yotzer. ¡Wow! ¡Qué pecado! Terrible. Ya perdió el mérito de Ya no me vas a sentar al lado de ese tipo. Entonces, pecador. dice el Shulchan Aruch, tú tienes que saber, ¿sí? Que si hablaste de manera prohibida entre Ishtabach y Yotzer, y ahora te llaman y te alistan a la guerra, entonces le dices a tu sargento, querido sargento, lo siento mucho, yo hoy en Shacharit hablé entre Ishtabach y Yotzer y tengo miedo de que las balas del enemigo busquen mi dirección porque soy un pecador. Entonces dice el Shulchan Aruch, está libre de ir a la guerra. Todo, Kadima. No sale de ahí, no se interrumpe nada. Desde ahí no se interrumpe hasta ya irá a Shabbat. Todo para tanto. Estamos hablando aquí de Milchemet Reshut, no de Milhamá obligatoria, de Milhamá para ampliar la conquista de Eretz Israel. Pero Kadima, Gemara.